Hola gente de YouTube, hoy vamos a hablar sobre los ríos más grandes de México. Bueno, vamos a entender como los más grandes, aquellos que tengan un escurrimiento natural mayor. ¿Y qué es el escurrimiento natural? Es el volumen medio anual de agua superficial que se capta en la red o en la vía del río, o lo que conocemos como su cauce. En palabras simples podemos decir que hablaremos de que los ríos más grandes de México son aquellos que llevan mayor cantidad de agua durante el año. No hablaremos de su longitud, bueno, es considerada también su longitud, pero no hablaremos en este caso de los ríos más largos de México, sino de los que llevan mayor cantidad de agua y por esto los consideramos como los más grandes. Incluso algunos llaman esto de los más grandes como los más caudalosos y los manejan como sinónimos. Dicho esto, comenzamos. En séptimo lugar encontramos al río Tecolutla. El río Tecolutla tiene un escurrimiento anual de 6.127 hectómetros cúbicos de agua al año. Hablando de generalidades de este río, es un río costero de México que llega a la vertiente del Golfo, tiene una longitud aproximada de 375 kilómetros y bueno, drena una cuenca de 7.903 kilómetros cuadrados. Este río proviene principalmente de la Sierra Norte de Puebla, casi frontera con el estado de Tlaxcala. También algo a destacar de este río es que podríamos decir que es el río más alto de todo México, puesto que nace a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, compitiendo con otro río que sería el río Zaguapan. Y otro dato también muy interesante es que dentro de todo el cuerpo de agua que compone a este río nos encontramos con la cascada de Tulimán, en el municipio de Zacatlán de las Manzanas, la cual es la segunda cascada más alta de todo México, con una altura aproximada de 350 metros de altura. En sexto lugar encontramos al río Santiago. El río Santiago tiene un escurrimiento de 7.349 hectómetros cúbicos de agua al año. Este nace en el lago de Chapala, en el estado de Jalisco, recorre el estado de Jalisco hasta llegar a Nayarit y desembocar en el Océano Pacífico. Respecto al origen, también algunos marcan como el Estado de México, puesto que el lago de Chapala también está conectado al río Lerma, el cual nace en el municipio de Lerma, en el Estado de México. Esas ya son condiciones que cada quien adopta su postura del porqué de cada uno. También hay que destacar que este es de los ríos más contaminados de México y que también es uno de los ríos que aporta principalmente la luz a todo el occidente de México, puesto que cuenta con la presa del Cajón, que es una de las mayores presas que tiene México para la generación de electricidad. Este río, dentro de sus generalidades, es que recorre alrededor de 562 kilómetros desde su nacimiento en el lago de Chapala hasta el Océano Pacífico. En quinto lugar encontramos al río Pánuco, el cual tiene un escurrimiento anual de 20.224 hectómetros cúbicos de agua al año. Este río nace en el Estado de México y es uno de los ríos más importantes de la Ciudad de México y del Valle de México en sí, puesto que es el encargado de descargar todo el agua que cae en temporada de lluvia, así como todo el agua de drenaje que sale del Valle de México, la desemboca en el mar, puesto que el túnel emisor central, el túnel emisor oriente, el túnel emisor poniente y el Tajo de Nochistongo, los cuales son los sistemas de drenaje que se encargan de sacar todo el agua del Valle de México, incluyendo la de los lagos que todavía se concentran allí, de llevarla directamente al mar. Este río, sin lugar a dudas, es de los ríos más emblemáticos de todo México, puesto que en él se han experimentado grandes proyectos de ingeniería y a su vez podemos decir que se le conoce con tres nombres. En el estado de Hidalgo se le conoce como el río Tula, llegando a San Luis Potosí se le conoce como el río Moctezuma y llegando al estado de Tamaulipas como el río Pánuco. Este desemboca en el mar, en la ciudad de Tampico y en la ciudad de Altamira, esto en
el estado de Tamaulipas. Termina en el Golfo de México. De la longitud de este río, su longitud de coronación es de 510 kilómetros. En cuarto lugar encontramos al río Balsas. El río Balsas tiene un escurrimiento anual de 16.363 hectómetros cúbicos de agua al año. Y sí, yo sé que el escurrimiento en este caso es menor que la de los otros ríos ya citados, pero como se los anticipé al principio, vamos a considerar otros datos. Y esos datos son que el área de la cuenca es de 112.039 kilómetros cuadrados. Y esa área es mayor que la de todos los ríos que se van a mencionar aquí y que ya se mencionaron, sin contar que la longitud del río en kilómetros es de 770 kilómetros. Y esto es el segundo río con mayor distancia del actual top. Entonces, por esa razón la encontramos aquí. Esos tres factores determinan que sea el cuarto más grande de México. Este río nace en los estados de Puebla y de Tlaxcala. En el estado de Puebla con el llamado río Atoyac y en el estado de Tlaxcala con el llamado río Zahuapan. Estos dos ríos confluyen, se juntan en el estado de Puebla y llegan a la presa de Valsequillo. De la presa de Valsequillo sigue su rumbo, sigue su cauce hasta llegar al estado de Guerrero y lo comienza a atravesar por el norte de este. Este río también marca lo que se conoce como la cuenca del Balsas, así como también se encuentra en una zona en donde convergen las placas de Cocos y la placa de América, lo que hace una colisión y lo que también se le conoce como la depresión del Balsas. Este río finalmente desemboca en el Pacífico, en el estado de Guerrero. Dentro de los datos más curiosos de este río es que dentro de su nacimiento de el río Atoyac, este parte del escurrimiento que ocurre en el volcán del Ixtaccíhuatl y por parte del río Zahuapán por la zona norte de la sierra de Tlaxco. Es decir, este río también competiría por ser uno de los ríos más altos de México, puesto que nace a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. También es considerado uno de los ríos más contaminados, si no es que el más contaminado. En el tercer lugar encontramos al río Coatzacoalcos, el cual tiene un escurrimiento anual de 28.717 hectómetros cúbicos de agua al año. Este río tiene una longitud de 325 kilómetros, un área de la cuenca que es equivalente a 21.336 kilómetros cuadrados. Este río nace en la región de Oaxaca, conocida como la Sierra de Miltepec o Sierra de la Atravesada. Recorre el estado de Oaxaca, recorre por la región del Istmo, baja al estado de Veracruz y desemboca en el puerto de Coatzacoalcos, el cual está en el Golfo de México. En segundo lugar encontramos al río Papaloapan. El río Papaloapan tiene un escurrimiento anual de 42.018 hectómetros cúbicos de agua al año. Este río nace, podemos decir que su río más lejano es el río Tehuacán, nace en Puebla. De allí llega al estado de Oaxaca, en la Alta Mixteca, y empieza su recorrido por el estado de Veracruz. Este río tiene un área de la cuenca de 46.022 kilómetros cuadrados y una longitud de río de 354 kilómetros. Cruza ciudades importantes como Tuxtepec en Oaxaca o Tlacotalpan en Veracruz, para así al final llegar a lo que se conoce como la Barra de Alvarado y desembocar en el Golfo de México, en el estado de Veracruz. Y en primer lugar tenemos a un conjunto, Conagua lo considera así, y es el Grijalba Usumacinta, el cual tiene un escurrimiento anual de 104.089 hectómetros cúbicos de agua al año, un área de la cuenca de 87.690 kilómetros cuadrados y una longitud de río de 1.521 kilómetros. Este río nace en lo alto de Guatemala, recorre el estado de Chiapas, llega al estado de Tabasco y desemboca en el Golfo de México.
Cabe destacar que la producción de electricidad en el estado de Chiapas es tan grande precisamente por estos dos ríos, los cuales ni siquiera a lo largo de todos estos años se le ha podido dar un buen control. Para que nos demos una idea de estas dimensiones, hay que saber que el cañón del Sumidero forma parte de estos ríos y forma parte de la industria hidroeléctrica que hay en este estado, la cual alimenta tanto al sur como el centro del país. También no es novedad que sabemos que en este estado y en el estado de Tabasco hay una gran cantidad de inundaciones, y esto precisamente porque estos dos ríos son los más caudalosos de todo México. Y bueno, hasta aquí el video de los ríos más grandes de México. Quiero aclarar que esta puntuación, esta enumeración de menor a mayor no es mía, sino que la saqué de Conagua, Estadística del Agua en México 2018. Ahí mismo nos pone la tabla y nos las pone tal cual yo se las puse. Es decir, que no es que yo bajo mis criterios haya colocado una posición. No, simplemente lo saqué de las fuentes oficiales. Espero les haya gustado el video y hasta la próxima.